Muy buenas bichines y bienvenidos un día más al canal. Para todos aquellos que no me conozcáis o si es vuestro primer vídeo, hola, soy Liris, más conocida como LiriQ, y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo dibujar y pintar gatos muy adorables de forma muy simple con lápices de colores, cómo creo diferentes texturas de pelo y qué paletas de colores he escogido para la creación de las ilustraciones. También tengo una noticia que pronto os comentaré en redes si es que no lo he hecho antes de subir este vídeo, así que estad atentos por mis redes sociales o si aún no me seguís os las dejo en la descripción del vídeo. Como resumen, si no habéis visto el tutorial anterior de cómo pintar con lápices de colores, os lo dejaré anclado en la descripción del vídeo, junto con otros enseñándoos a dibujar desde mi propia experiencia como artista independiente. Así que coged vuestros cuadernos, lápices y pinturas de confianza y vamos a empezar cuanto antes este vídeo. Y aquí viene lo bueno, este vídeo viene en colaboración con la marca Wommer, donde os presento este pack de 72 lápices de colores resistentes a la luz. Os dejaré abajo un enlace muy especial con un descuento del 12% que podéis pedir en la misma página de Amazon. Estará disponible a partir del mismo día 20 hasta el 20 de enero, así que no esperéis. Lo único que para España creo que hay gasto de envío, pero es que merecen muchísimo la pena. Son súper suaves al roce del papel y dejan un bonito acabado en la mezcla de colores. Además que el imagotipo es muy cute. Y bueno, después de esta breve pausa publicitaria llena de color, vamos a retomar el vídeo de hoy. Para la preparación de las ilustraciones he decidido bocetar en Procreate y usando modelos del propio Pinterest. Me apetecía dibujar miches adorables o que tuvieran carita de meme, a mi estilo realismo ilustrado cartoon, ya que me parecía ideal enseñaros cómo dibujo y pinto gatitos, y con el plus de estrenando nuevo material. En este vídeo voy a daros varios consejitos, así que estad atentos para anotarlos. En cada gatito os dejaré las leyendas de los colores que he usado. Vamos a borrar un poco del lápiz y a pintar. Como un resumen, la forma que tengo de dibujar gatos es como con cualquier cosa. Dependiendo del modelo a seguir, siempre empiezo desde la nariz o desde los ojos. Y al ser animales, con marcar la figura en sí con trazos por donde iría la proporción del mismo elemento, suficiente. Ya que lo importante de los animales es el trazo del pelo y la degradación de sus colores. No hace falta crear un contorno fuerte, sino suave y difuminado al acabado. Como decoración, le puse elementos que me gusta mucho colocar en mis ilustraciones y sobre todo integrar mis firmas como el que veréis en el cuchillo y la coronita. Para pintar o dibujar animales, incluso con lápiz, tinta, no es necesario crear un contorno grueso. También varía del estilo que le quieras aplicar. Aquí marco un poco las zonas que he sentido que he perdido borrando con la goma de pan. Y ya con la punta fina y con movimientos suaves voy creando pelillo a pelillo para crear esa textura de pelo. Y con movimientos circulares y sin apretar, voy rellenando las zonas más oscuras con el mismo tono café, para dar hueco a la mezcla de otro color oscuro y sus brillos. Igualmente os dejaré todo el proceso para que podáis observarlo más detalladamente. Si os gustaría saber más en profundidad cómo usar los lápices de colores, os dejaré mi último vídeo anclado para que podáis verlo. Como veis, lo primero que hago es trazar las zonas donde hay más oscuridad y con un degradado voy rellenando el resto del gato. Siempre queda más bonito si seguís unas direcciones determinadas para que se vea con mayor movimiento el crecimiento del pelo. Si queréis crear como una textura de pelusilla con la misma punta redonda y un roce suave, al papel lo podréis hacer. También inclinando la pintura podéis sacarlo. Para los brillos uso un color azul grisáceo superponiendo encima del color. Y para las zonas con más claridad siempre respeto el fondo del papel, para mayores contrastes. Y con el tono más oscuro de café, vamos rellenando las zonas con mayor oscuridad. Para el coloreado de las naricillas de los gatos uso los mismos colores que es el color canela, el rosita y para aclarar los colores el mismo tono de azul grisáceo para entremezclarlos. Y para los ojos sigo el mismo procedimiento, rellenando con el color ultramarino y el café oscuro y el azul grisáceo para mezclar las zonas de mayor brillo. Y para los brillos uso un boli de gel blanco.
Para los colores del cuchillo usé los mismos tonos de los ojos y para la hoja un gris. Y ya últimos detalles y ya tenemos nuestro primer gato. Con el segundo gato vamos a seguir el mismo procedimiento de pintura. Fijándonos en el modelo a seguir, vamos marcando las zonas más oscuras y respetando sus claros y sus brillos. Para la lengüecita y la estrella la pinté con los mismos tonos de la nariz, degradando a la vez con el color claro. Este Michi era grisáceo y blanco, pero por darle un poco de color añadí el color café en el rayado más oscuro de su pelaje, para que no quedara tan plano. Y como veis en el vídeo, primero dibujo muy suavemente con la pintura el dibujo del pelaje, rellenando suavemente con el mismo color la figura, y con el lápiz oscuro marco las zonas de mayor oscuridad. Y los ojos lo mismo que con el anterior y los siguientes. Y ahora toca el panecillo. Los colores usados para el pan fueron unos tonos amarillentos y como color base usé el canela. Para la creación del panecillo lo quería hacer un poco más oscuro comparándolo con la imagen, ya que sentía que iba a tener más contraste con el gatito. Para la miga rellené con el azul grisáceo y amarillo salmón y el gris para la zona más oscura. Y con el café oscuro marqué las partes más oscuras. Y ya estaría nuestro Michi Sandwich. Y así con el resto de los gatitos. Sobre la paleta de colores usados en estas ilustraciones quise escoger mi favorita, que son los tonos café y usando colores fríos y pastel en la decoración que más adelante veréis. Y en detalles como el cuchillo, el corazón e incluso el color de los ojos tan característico de los Michis. Tampoco quería usar todos los colores del pack, quise centrarme en un puñado y hacer los mismos colores para todos, ya que para un video tutorial abarcar mucho no es necesario. Este vídeo, como podéis observar, es una muestra de pruebas de color y cómo dibujar de forma muy simple animales como son los gatos, con una explicación muy sencilla de cómo crear texturas de pelo y sacar máximo partido a los lápices de colores. Como siempre digo, con pura observación y delicadeza podéis sacaros dibujos de muy bonita calidad y que os llenen como artistas, ya sea principiantes o avanzados. Para el Purlag tuve pequeñas disputas conmigo misma, porque no sabía si ponerle marrón, si usar solo dos colores para el pelaje, si hacerle caso a la referencia e inventármelo. Al final opté por pintarlo sin fijarme apenas en el pelaje del Michi, pero bueno, salió muy bobamente adorable. ¿Cuál es vuestro gatito favorito? Déjamelo en comentarios. Ultimando detalles. Nuestra firmita y dibujo realizado. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya entretenido y sobre todo servido para inspiraros. Nunca había dibujado tantos gatitos en un mismo día, pero estoy súper contenta del resultado. Como digo siempre, al final estos vídeos son para vosotros, para que aprendamos juntos y evolucionemos de la mano en este mundo tan grande. Si os gustaría que os trajese otro tutorial, no dudéis en escribirlo en comentarios, ya que así sé que traeros al canal. Muchísimas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídense. Hasta pronto y adiós.